Good afternoon, dear listener. Buenas tardes. We come before you once again in the name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús, con la intención de hablarte de Dios. With the intention to speak to you about God. To remind you about God. Perseverando en el nombre de Jesús. You know what I mean? Porque déjame decirte, querido amigo, que lo físico, todos se esfuerzan por el físico. Everybody gives it their best. Todos se esfuerzan, todos pelean. Se trata del trabajo, hasta enfermo va uno. Todos. But when it comes to fighting for your spiritual beliefs, not everybody fights for that. Pero cuando se trata de pelear por tu fe, cuando se trata de pelear por tu fe espiritual, que uno confiesa hablar y confiesa decir y confiesa que aún creía, muchos no pelean por eso, Y venimos perseverando otra vez más en el nombre de Jesús, porque es por la gracia de Dios que estamos aquí. Estamos aquí, no es porque Dios sea mejor, or, no. I did not choose to do this, But God pushes me to speak, because I know what you don't know, according to the scriptures. Y esa es mi intención, y venimos a hablarte de Cristo Jesús. El que tiene autoridad para perdonar pecados. Jesus Christ. The one has authority to forgive mankind from their sins. Cristo Jesús, el que tiene autoridad para perdonar pecados. Ese mismo, ese Cristo Jesús, ese Espíritu que investiga los corazones y las intenciones. Venimos a hablarte de Dios. We're here to talk to you about Christ, whether you like it or not. If you in need, good. Glory to God. I want to share this message with you. Venimos a hablarte de este Jesús que investiga los corazones y las intenciones de las personas. Because me and you, we could lie to each other. Yo y tú, querido amigo, nos podemos mentir. Tú me puedes preguntar a mí, ¿cómo estás? Y yo te puedo decir, everything's good. Hasta con una sonrisa en tu cara. Pero dentro de mí, tú no sabes lo que yo estoy pasando. You could ask me, how you doing today? I could be like, I'm doing wonderful. And I could even have a smile in my face. But inside of me, you don't know what I'm going through. Inside of you, I don't know what you're going through. Pero vengo a hablarte de Jesús, el que sí sabe lo que tú estás pasando. Aunque tú te escondas de la gente y pongas una sonrisa falsa, y te preguntan ¿cómo estás? Y tú ahí, todo bien. Pero dentro de ti no está bien. Dentro de ti necesitas algo. Dentro de ti te hace falta el consuelo de Dios. Y Cristo Jesús conoce eso. Venimos a hablarte de ese Jesús, Jesus Christ, que investiga los corazones y las intenciones. He investigates the intentions that's inside the heart. Porque mucha gente tiene mala intención. Mucha gente se acerca a una persona con malas intenciones y otras tienen buenas intenciones. Y Dios conoce que mi intención haciendo esto no es para ganar followers, no es para ganar fama, no es para ganar dinero. No, Dios conoce mi corazón. Mi intención es, querido amigo, hablarte de Jesús, de que es tiempo de que te levantes, de que es tiempo, querido amigo, que sigas caminando por ese camino de rectitud, que es tiempo, querido amigo, que te levantes de ese sueño profundo que estás
y te des cuenta, querido amigo, que el dinero no es todo en la vida. Que el dinero, querido amigo, solo paga unos biles, sí, pero no te va a comprar salvación. El día de mañana, si mueres, no vas a ir al cielo, aunque tengas dinero en tu cuenta. Tú tienes que entender eso, querido amigo, que Dios no acepta soborno de nadie. God does not take pay. He don't accept cash, debit, Apple Pay. He does not accept none of that. Es por fe en Cristo Jesús. And we're here to talk to you about that. De ese Jesús que conoce las intenciones del corazón. You might lie to me, I might lie to you. We might smile, laugh, hee ha-has. But deep inside, Jesus Christ knows your heart. He knows you're in need, bro. He knows. En Jeremías 17:10, Jeremiah 17:10, si tienes Biblia, busca. No busca, o si no, escucha lo que vamos a hablar. Jeremías 17:10 dice, pero yo, el Señor, the Lord, investigo todos los corazones. La palabra de Dios dice que el Señor investiga todos los corazones. No nomás el corazón de la persona blanca, no nomás el corazón de la persona negra o la persona judía. Dice todos los corazones. Yo investigo todos los corazones y examino las intenciones. He examines the intentions of why people do what they do. He examines the intentions of what people say, what they say. Dios examina las intenciones, por qué es la gente hace lo que hace o por qué la gente dice lo que dice. Él sabe el motivo. Cristo Jesús. Y venimos a hablarte de ese Dios, querido amigo, que aunque tú te escondas en lo más profundo del mar, allí está Dios. Que aunque tú antes eras cristiano y ibas a la iglesia y cantabas aleluya, you was a follower of Christ, you started in the spirit and you ended in the flesh, and now you have denied that faith, and if you decide to hide in the deepest of the ocean, God is there. Aunque tú, querido amigo, te quieras esconder de Dios en lo más alto del cielo, allí está Dios. People be flying in their planes thinking not even God can stop them. But let me tell you that the Bible says que si tú estuvieras ahí está Dios. Dios está en todas partes. Nadie se puede esconder de este Dios. Y venimos a hablarte de este Dios que conoce las intenciones, conoce los corazones. La gente dice, yo el Señor investigo todos los corazones. I investigate all the hearts and examine the intentions. Y examino las intenciones secretas. Porque déjame decirte que la gente tiene intenciones secretas en el corazón. Tú me puedes mentir a mí y me puedes decir por qué es que haces cosas, por qué es que sigues a fulano de tal, por qué es que tú piensas que tener un trabajo con 10 horas, 20, 30 dólares la hora, por qué, tú me puedes decir por qué piensas que es bueno, pero dentro del corazón Jesús conoce tu intención. Jesús conoce que tu intención es las riquezas, el placer, Él conoce todo eso. Tú me puedes decir a mí tus excusas, ¿por qué es que tú no puedes seguir a Jesús? Porque ahora en día todos creen en Dios. Everybody believes in God. Todos. Como vengo diciéndolo, la Biblia dice que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero una cosa es decir y otra cosa es vivir. Todos pueden hablar. Anybody can just talk the talk, but not a lot of people can walk the walk. Todos pueden decir,
pero no todos pueden vivir. Y podemos mirar que en estos últimos tiempos es inevitable, que muchos cristianos, mucha gente que antes confesaban su fe en Dios, se están alejando de Dios, se están olvidando de Dios, ¿no? Sí, cuando estaban abiertas las iglesias estaban calientitos. Right now they don't want nothing to do with God, There's no worship, nobody's seeing me, nobody's what I'm, Pero déjame decirte que Jesús conoce las intenciones del corazón. Dice que Él examina las intenciones secretas y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen. Antes de que diga algo, Él ya lo sabe. Yo vengo a hablarte de este Cristo Jesús que conoce los corazones. Jesus Christ knows the intention of what you do, or why you do what you do, why you say what you say. Porque es lo que haces y porque es lo que dices Él conoce las intenciones y Cristo Jesús conoce, mi pensamiento. Él conoce lo que hay en mi mente antes de que lo vaya a decir. Él ya sabe. Yo vengo a hablarte de este Dios maravilloso que vale la pena perseverar, vale la pena luchar. Así como te esfuerzas tú trabajando en el trabajo y quieres hacer el manager y metes horas y quieres que el jefe te vea bien, vale la pena también pelear por la fe. A mí no me importa si el hermano no cree en mí. A mí no me importa si en mi propia casa me dicen, pues yo no creo en ti. Yo no creo que tú puedes ser un líder. Yo no veo cualidades en ti. No veo frutos, dice mucha gente. A mí no me interesa nada de eso. Porque yo sé quién soy delante de Dios. Y solo Dios conoce mi corazón y mi intención. Dice la palabra de Dios en Salmo 139 del 1 al 4. Psalms 139, 1-4 dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Este versículo dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Because the God of the Bible examines people's hearts. And the God of the Bible, which is Jesus Christ, He examines your heart. And He knows everything about you. That no matter what you say, or no matter what you do, whether your intentions are good or bad, God knows everything about you. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. You could hide behind anything, but God knows everything about you. Dios sabe todo de ti. Cómo te llamas, lo que haces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. God knows when you sit down and rest. Dios sabe cuando tú estás relajado, sentado. Y Él sabe también cuando te levantas. Maybe in the morning you wake up from your morning. Dios sabe tu rutina. Déjame decirte. Yo no conozco tu rutina. Yo no sé lo que haces tú en la mañana, en la tarde y en la noche. I don't know what you do in the morning, in the afternoon, or in the evening. Yo no sé si te lavas los dientes. Yo no sé cómo comienza tu rutina. Pero déjame decirte que Cristo Jesús conoce tu rutina. Él conoce cuando te levantas. Él conoce cuando te acuestas. Y es importante hablar de este Dios. Porque tú tienes que saber que hay un Dios que lo sabe todo. Que tú puedes mentirme a mí. Tú puedes engañar a la sociedad en la cual tú tratas de habitar. You could lie to me, or you could lie to society, in which you try to abide, in which you try to make a name for yourself. But you can never lie to God. Pero nunca podrás mentir a Dios,
Porque Cristo Jesús conoce tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón y Él lo sabe todo. Dice, cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Dice la palabra de Dios que Él conoce mis pensamientos aun cuando yo me encuentro lejos. Él sabe lo que yo pienso, me la paso pensando en mi mente. Él sabe todo en mi cabeza, todo. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Él sabe todo. Cuando estás haciendo tus planes, when you're making plans, y muchas de las veces en los planes de la gente no está Dios. Él sabe tus planes. He knows your plans. Él conoce todo. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, when you're resting at home. He knows what you're doing at home. Aunque tú trates de esconderte en la casa y le pongas cortinas a tus ventanas y le pongas candado a tu puerta y piensas que nadie te está viendo, y muchas de las veces uno pone movie pornografía, uno pone le hace fiel a su pareja se fue a trabajar y trae a diferentes parejas a la casa y piensa que nadie lo está viendo, pero déjame decirte que Él lo sabe todo. Cristo Jesús, el Dios de la Biblia, dice que Él, cuando estás descansando en casa, when you're resting, He knows it, man. He knows it all. Dios omnisciente, Dios omnipresente, que todo lo sabe, no importa el tiempo, no importa la distancia. Sabe todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de lo que diga, Señor. Dice en el versículo 4, dice, sabes lo que voy a decir incluso antes de lo que diga. Y este es el Cristo Jesús que venimos a hablarte. This is the Jesus Christ that we're here to talk to you about. De que Él sabe lo que yo voy a decir way before I even say it. Antes de que yo diga algo, este Dios Todopoderoso ya sabe lo que voy a decir. Él sabe cuando me acuesto. Él sabe cuando me levanto. He knows when I lay down. He knows when I wake up. Él conoce mi rutina. Él conoce mi corazón. He knows my heart. Él conoce mi intención. He knows my intention. Él conoce si verdaderamente yo tengo fe en Él. He knows if I really have faith in Him, Porque como te decía ahora en día, todos creen en Dios. Everybody. Pero déjame decirte que Cristo Jesús sabe si verdaderamente tienes fe en Él o solo estás viviendo una religión o te escondes detrás de una religión, te escondes detrás de un pastor o una iglesia. But let me tell you, your religion, your pastor, your follower, your belief system, your money-making ways, that is not going to save you, man. That's not going to save you. You are wasting your time. Because only the blood of Jesus Christ can save humanity. Solo la sangre de Cristo Jesús puede salvar al pecador. La fe en Cristo Jesús me puede trasladar al reino de las tinieblas, al reino de la luz. Solo la fe de Jesús, nadie más. Y Él sabe si tienes fe, y quién no. Porque ahora en día, como decía, todos creen en Dios de boca, especialmente cuando todo está bien. Especialmente cuando todo está bien. Ay, Diosito, todo está bien, todo está marchando bien, los biles pagados, hay trabajo, ay, Diosito, Pero muchas de las veces la gente no hace nada por Dios. Dice, todo está bien, pero cuando todo está mal, está peligroso. El asunto se echan para atrás. Y es lo que está pasando ahora en día,
Cuando una persona que dice tener fe en Dios está pasando por circunstancias feas, duras, difíciles en su vida y decide permanecer en Dios, se puede mirar que esa persona cree en Dios, Se puede mirar que está parado en la roca. Pero muchas de las veces cuando alguien dice Dios, Diosito, mucha gente dice así. Yo no le digo Diosito, yo le digo Rey de Reyes y Señor de Señores, el Padre Todopoderoso. Y muchas de las veces cuando todo está mal, la persona, que dice creer en Dios, se acobarda, abandona su fe y ya no quiere seguir caminando con Dios, porque lo miraron mal, porque dijeron algo, o incluso por lo que está pasando ahorita con la pandemia, o el plandemia, porque plan, no pandemia, porque como decía conversaba, conversaba yo y decía con mi suegro, y él es un hombre sabio de Dios y dice cosas y a veces ahí estamos, bumping heads y escuchándonos, pero me llamaba mucho la atención cuando él compartía lo que está en Lamentaciones, se me hace que capítulo 3, no estaba este versículo en mis notas, pero gloria a Dios, dice, Lamentaciones 3 dice, el 3:37 dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Dice, who can allow or who can order for something to happen without the permission of the Lord? Y hablaba sobre la pandemia, y yo decía que era pandemia, pero yo te decía que Dios lo sabe todo, lo sabe, Pero dice la Biblia, Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Pero la gente solo quiere el bien. La gente solo quiere ganar. La gente no le gusta perder. Nomás le tocas un poquito ahí a la gente y ya no creo en Dios. Se llevó a mi mamá. Dios ya no existe en mi vida. Pero cuando todo estaba bien, creía en Dios. Eso no es creer en Dios, man. Eso es un sentimiento, Eso es vivir por sentimiento, pero la Biblia dice that we walk by faith, not by sight. La Biblia dice que caminamos por fe y no por sentimiento. No es porque se murió mi mamá o se murió mi tía, mi perro, o hasta porque yo me haya enfermado del coronavirus voy a dejar de creer en Dios, no. Y mucha gente es así, pero dice, ¿no envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros simples humanos habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? Y así pasa muchas veces, que la gente dice tener fe y cree y Diosito, pero cuando viene algo así grave como lo que estamos viviendo, when something big happens like we're living at the moment, mucha gente ya no quiere nada con Dios. Si Dios existe, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué? Pero la gente solo quiere el bien. Pero dice la Biblia, ¿habremos solo de recibir los bienes de Dios y no los males? La gente solo quiere recibir bien, la gente solo quiere ganar. La gente solo quiere tener dinero en sus bolsillos, y la gente quiere ser solo yo, mi. Pero cuando viene el mal, cuando se va la mamá o el perrito, no, ese ya no es mi Dios,
nosotros fuimos a predicar, yo y mi hermano, yo bendigo a mi hermano en este momento. You know, he's a soldier of God, man. But anywho, hablábamos con un hombre, you know, y antes de pararnos ahí en su esquina, yo le decía al hombre, estaba vendiendo paletas. Le compré una paleta para despistar al enemigo. Dice, así dicen los que no son creyentes. Y yo compré una paleta, pero para hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Me vamos a predicar aquí, you know. Just be mindful of that. So don't start swinging or don't start coming over here or alarming when you start hearing about Christ, because we about to go all out right now. Y él me escuchaba, no, está bien, you know. Pero ya después de la prédica, que se acababa todo, él cuestionaba y me decía que por qué tenía una camisa de león. Pues yo tenía una camisa de león, I was wearing a lion shirt. Y a mí me gusta usar mucho la camisa de león, porque representa, para mí pues, yo estoy mirando como la tribu, el león de la tribu de Judá. Yo no lo hago por ninguna iglesia, yo soy la iglesia, sino que yo lo hago de la tribu de Judá, you know. Entonces el león representa como el rey, you know. Y a mí me gusta usar camisas así de león. Y él me decía, ¿por qué tienes esa camisa? Esa camisa es del diablo, you know. Porque hay gente así, hay gente que todo lo juzga, you know. Pero nunca juzgan lo que hay dentro del corazón, porque no saben, pues solo Dios. Y luego me decía, oh, ¿y tú por qué estás hablando de Dios? Y estás todo rayado, man, ¿por qué te rayas? You know? Pero la gente siempre está poniendo el dedo, la gente siempre está juzgando, pero ellos no conocen nada, you know? Como dijo en la palabra de Dios, ustedes miran lo de afuera, pero yo veo lo de adentro, el corazón, las intenciones. Y ese es el Jesús que venimos a hablarte, del Cristo Jesús que conoce las intenciones de los corazones, que Él conoce tu rutina del diario, cuando te levantas, tu cafecito, te lava los dientes. Ni gracias, a veces dice uno al levantarse, solo se levanta como zombie, you know? Y no dice ni gracias Dios por otro día más de vida, solo se levanta así, you know? Como que si fuera robot, esclavo de la rutina, esclavo al dinero. Y ahí va uno a su rutina. Este Jesús que conoce, this Jesus Christ que conoce cuando descansas en tu cama, when you're resting at home, you know, cuando estás viajando, you know, ¿por qué viajas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? Aunque tú vengas a decirme a mí con tu cara así feliz, una sonrisa farsante, una sonrisa fake, you know, y todo está bien, sí, todo está bien, y sonrisa colgate, media colgate, you know, pero Dios conoce el corazón, Él conoce lo que estás pasando y Él conoce lo que te hace falta, you know, aunque tú te avientes y te lances por ganar dinero, fama, te compres carros, casas, you know, without God, man, you still gonna feel empty. Without God, you still gonna feel miserable, and that's why you're gonna keep trying to get possessions, to try to make a name for yourself, to try to feel good, para hacerte sentir bien de que has logrado cosas en la vida, para que los demás te respeten y hopefully a través de ese respeto te sientas mejor, dejas sentirme mejor, porque ya me respetan, you know. Pero déjame decirte, a los ojos de Dios, es una persona muerta espiritualmente, you know. Porque de qué le sirve ganar el mundo, de qué le sirve ganar al hombre todas las posesiones del mundo, o qué puede ofrecer el hombre por el alma, you know, y después de morir después de morir y obtener el mundo va a perder su alma, you know.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Yo vengo a hablarte de ese Jesús que conoce la fe. Y no que te conoce a ti y conoce a mí y conoce si verdaderamente tienes fe en Dios. Porque una cosa es decir y una cosa es vivir. You know? Y normalmente yo me he encontrado con mucha gente. ¿Crees en Dios? Sí, crees en Dios. Everybody believes in God. You know, pero sus vidas, sus vidas dicen mucho. You know. Sus vidas, yo puedo mirar que tienen un amor por el dinero. Yo puedo mirar que tienen un amor por lo material. Que quieren más y no se llenan. You know, pero creen en Dios. You know, pero yo estoy hablando de la Biblia, yo estoy hablando de Jesús. You know, y no sé cómo tú piensas en Dios. No sé qué es lo que hay en tu cabeza de Dios, pero yo vengo a hablar la palabra de Dios. You know? A mí no me importa tener seguidores, a mí no me importa tener likes, subscribers, a mí no me importa nada de eso porque yo todo eso lo tengo sin importancia. You know? Mi intención ahorita es hablarte de la verdad, lo que las noticias no te hablan, lo que en el trabajo no te hablan, lo que tus padres ni te dicen, porque muchas de las veces el padre hasta puede ser alcahueta con su hijo, you know, y no le dice las verdades, no le dice cómo tiene que hacer, hasta los abuelos también, you know, pero yo vengo a hablarte la palabra de Dios para que el día de mañana tú sepas que haya un Dios, that no matter what you're going through, Jesus Christ is your answer. Jesus Christ is the solution to your problems. Jesus Christ is the only way to the Father in heaven. Y no hay otra persona más que Él. ¿No? Yo quiero hablarte, querido amigo, de un paralítico. Vamos a leer la Biblia, porque apenas vamos a comenzar a predicar. Yo quiero hablarte de un paralítico en la Biblia. A paralytic, or I don't know how you pronounce it. Excuse my language, but we gotta tell it how it is, man. You know, un paralítico. Y la palabra paralítico quiere decir una persona que sufre parálisis y ha perdido movimientos. Yo quiero hablarte de un hombre que sufrió parálisis y perdió movimientos. A person that lost the ability of movement. He couldn't move. He was paralyzed. I'm pretty sure he was paralyzed from head to toe. Vamos a mirar ahorita. Yo pienso que estaba paralizo de pies a cabeza. Yo no sé, querido amigo, si nació así. I don't know if he was born like that. He was paralyzed from birth. Yo no sé. Yo no sé si le dieron un puñetazo, un balazo. I don't know if he received a gunshot or they stabbed him and he got paralyzed. Yo no sé, you know. Yo no sé, pero yo quiero decirte que este hombre, al igual que tú y al igual que muchas personas, escuchó hablar de Jesús. I don't know if he was paralyzed. I don't know if he was born that way. Yo no sé si recibió balazo, cuchillazo, machetazo, no sé. Pero lo que yo sí sé al leer la Biblia es de que este hombre escuchó hablar de Jesús, así como tú escuchas, así como yo escuché y así como muchos escuchan, you know? Pero una cosa es escuchar y una cosa es actuar con acciones. Una cosa es decir, yo creo en Dios, pero una cosa es vivir para Dios. Que se reflexione Dios en tu vida, you know? Y este hombre escuchó hablar de Jesús. Era un hombre paralítico, paralyzed. Y ya sabes tú, yo me imagino. Dice la Biblia que cuando Cristo Jesús, when Jesus Christ was teaching and preaching,
Porque para eso vino Cristo Jesús, a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar que el reino de Dios ya había llegado y que todo que en Él creyera iba a ser salvo. Él no vino a cambiar la ley, Él vino a cumplir la ley. Él no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. La gente es la que se condena. La gente es la que se pierde al no aceptar a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no vino a condenar, no vino a pelear. Él vino a traer espada. Cristo Jesús vino a dividir. Él vino a traer fuego para que este mundo se consuma. Cristo Jesús vino a poner al suegro en contra del yerno, al yerno en contra del suegro, o la nuera en contra de la suegra en contra de la nuera, el hijo en contra del padre, el padre en contra del hijo. Él vino a dividir porque dice que va a haber va a haber una familia de 5, por así decir. 3 van a creer en Él y 2 no. 2 van a creer. Yo no sé cuántos familiares hay en tu familia. I don't know how many family members are in your household. I don't know how many siblings you have. No sé cuántos hermanos, hermanas. Pero eso es lo que pasa al recibir a Jesús. Porque déjame decirte que en la casa va a haber una persona que va a adorar a Dios, pero también en la misma casa va a haber una persona que va a amar las tinieblas del Satanás, va a amar la mentira, va a amar más la codicia. Y así pasa. Cuando yo le di mi vida a Cristo Jesús, déjame decirte que fue 8 años, 8 years ago, when I made a decision to give 100% to the Lord Jesus Christ. Yo no miré a Dios, porque mucha gente quiere ver para creer. Yo no miré a Dios, yo no seguí ni a algún pastor, yo no seguí que aquel, nada de eso, porque yo he escuchado aquí en la tierra que mucha gente le dice, ay, mi padre terrenal, mi padre terrenal. Mucha gente le dice así a los pastores, mi padre terrenal. Y yo digo, mi padre terrenal, mi pastor. Si mi pastor no predica, yo no escucho. Y yo digo, si es hombre igual que yo, Pero déjame decirte que mi pastor es Cristo Jesús. Mi Padre celestial es Cristo Jesús. Yo no tengo Padre celestial terrenal aquí en la tierra, no. Dios me bendijo a mí con un padre, un papá, que Él usó para estar con mi mamá y para engendrarme por medio de la vida de ellos dos. Pero mi Padre celestial es Cristo Jesús, Y solo a Jesús yo le doy gloria. Yo no le doy gloria a ningún otro hombre, por tan bonito que hable, piense, jamás. Solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne, Y viene Cristo Jesús a mi vida hace 8 años y yo decidí tomar esa decisión. Porque tienes que tomar una decisión. O sigues a Cristo Jesús o no lo sigues. O juntas tu cruz y crees en Él o no la juntas. Pero la Biblia dice, no puedes amar a 2 señores. You cannot love 2 masters. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero ama las riquezas, ama el dinero. No puedes servir a Dios y a las riquezas, querido amigo. Yo no sé dónde estás agarrando esa idea, a lo mejor en el mundo que vivimos, pero la Biblia dice que vivimos en el mundo, pero no somos parte de él. Yo no actúo como el mundo, yo no voy como conforme a la corriente de este mundo. Yo no, yo voy conforme a la Biblia. Y hace 8 años yo dejé a Cristo Jesús venir a mi vida, porque yo estaba cansado de todo. I was tired of everything. Tired of making mistakes. I was tired of being looked down upon.
I was tired of, always being miserable, cansado de comenzar. Por ejemplo, en la escuela, iba a un colegio, no lo acababa, iba a otro, no. Y todos de mis familiares se daban cuenta que yo comenzaba algo, pero ellos ya decían, en unos cuantos meses va a abandonar eso porque él no aguanta. Él es un perdedor, un drogadicto, un borracho, un ratero. Muchos de mis familiares decían, llámenle a la cárcel, llámenle a la policía. Este ratero, este huevón, no trabaja. Y siempre poniendo uno en mal, siempre. Iba a tomar yo la decisión de meterme al Army porque yo tenía un amigo de la familia que siempre me decía, hey, ¿por qué sigues viviendo así en el barrio? Mira a tus amigos, algunos mueren, mira a los otros tirados en las calles. No hay vida aquí en el barrio, there's no life. ¿Por qué no te metes al Army? Y esta persona me decía, y yo no le decía nada, pero yo lo escuchaba. Y llegó un punto en mi vida donde empecé a mirar, I started doing research. What do I gotta do to join the Army? What do I gotta do to get out from the hood? Because the Army, según el Army, te da beneficios, te da esto, y a lo mejor sí. Pero el Army no me puede quitar mi tristeza. El Army no puede quitar ese vacío que siento en mi corazón. El Army no puede, nadie puede hacer eso. Nobody más que Dios, Cristo Jesús. Y después de hacer mi research y mirar videos que lo que yo iba a hacer después de ser reclutado a entrenamiento físico, mental, yo empecé a prepararme. Empecé a perder peso, empecé a correr, empecé a fortalecerme físicamente. Y yo estaba listo, sea lo que sea, tenía que irme yo. Pero pasó algo en mi vida donde yo le di una oportunidad a Jesús. Empecé a buscar de Dios, Y cuando yo le doy una oportunidad a Dios, y yo lo veo de corazón, porque Él conocía mi intención en mi corazón. Cristo Jesús conocía de que yo no iba a la iglesia para que me aceptaran. Yo no iba a la iglesia ni para buscar mujer. Lamentablemente en las iglesias hay mujeres así que llaman la atención del hombre. Hay mujeres así y yo no iba con esa intención de buscar a nadie más a Dios. Cuando recibí a Jesús, yo sentí un poder entrar en mi vida. I felt power come in my life. Y desde ese entonces, yo decidí creer en Jesús. Decidí creer en Jesús. Las primeras 2 semanas era difícil porque mi cuerpo me pedía droga. My body was used to cocaine, crystal meth, ecstasy, Nas, PCP, Sherm at one time. All that. Y 2 semanas sin consumir nada. Yo me recuerdo que estaba haciendo un tiempo frío y yo sudando. Normalmente la gente suda cuando hace calor, pero haciendo frío y yo sudando, mi corazón palpitando despacito. Y me sentía raro, pero yo creo ahora que Dios me estaba limpiando. He was getting rid of all those toxics, all those bad stuff. Y empecé a servir a Jesús. ¿Y qué pasó en mi casa? Había gente que se burlaba de mí, hermanito, cristiano, porque me empecé a vestir diferente. Pero eso es lo que hace la religión. Es bueno vestirte bien para Dios, sí, pero lo que Dios ve es tu corazón, las intenciones del corazón. Muchas de las veces la religión te pone corbata, un saco, y ahí va la gente así, con la Biblia y la corbata y el saco, Pero la Biblia dice que son sepulcros blanqueados, porque ellos piensan que por vestirse bien por fuera y tener corbata y, you know what I'm saying, me veo bonito. Eso no significa nada si por dentro
tu vida está mal delante de Dios. Comencé a vestirme diferente, y entraron las batallas. Especialmente, no muchas de las veces, pero empezaba a hablarle a mi hermano de Dios y él testifica de esto. Y en veces había choques entre yo y él, pero ¿por qué? Porque eso es lo que hace Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a dividir. Porque yo ya estaba en mi casa y yo ya amaba a Dios. Le di una oportunidad a Dios, yo ya lo amaba. Ya no importaba, hasta dejé de ir, ya ni quería ir al Army. Me dediqué a buscar y servir a Dios como lo venimos haciendo hasta ahorita. Gracias a Dios. A pesar de mis errores, a pesar de mis tribulaciones, a pesar de lo que haya hecho, seguimos perseverando en el nombre de Jesús. Seguimos creyendo que Cristo Jesús es Dios y solo Él te puede salvar. Seguimos negándonos, seguimos amando a Dios primero que a nuestras propias familias. Seguimos. Yo le doy gracias a Dios. Porque no es el que quiere ni el que corre, sino es el que Dios tiene. Depende de Dios. Todo depende de Dios. Y por la gracia de Dios estamos aquí. Pero yo vengo a decirte, no hablar mucho de mí, pero vengo a decirte que eso es lo que pasa. Porque estarán dos con Dios en una casa y los tres ya no. Y eso es lo que trae conflicto, porque déjame decirte que la luz no puede habitar con la oscuridad, no se mixtean. Y yo ya estaba en mi casa, rodeado de cosas que no le agradan a Dios, rodeado de alcohol, rodeado de mala palabrería, rodeado de una vida pagana. Y yo ya no quería eso. Y yo me abstenía. Y yo al hacer eso chocaba ya ahora con otros familiares que me decían hermanito y cosas así. Pero yo seguía perseverando en Jesús, yo seguía creyendo, Y ahora yo le doy gracias a Dios porque Él ha cambiado la vida de mi hermano. Dios es fiel, Dios no falla, Dios es real. Y ese versículo es real el que dice, tú y tu casa serán salvos si le crees a Dios. Y yo creo que Dios ha salvado a mi hermano. No solo lo ha salvado, pero podemos mirar su caminar, su vida. Y eso nos llena más de motivación, nos llena más de esfuerzo porque Dios es fiel. A pesar de que hay muchos familiares que todavía necesitan entrar en el reino de Dios. Muchos familiares que dicen creer en Dios y creen en ti, pero sus vidas no reflejan nada de Dios. Y como te decía, me puedes mentir a mí con tu sonrisa media colgate, y puedes decirme que todo está bien en tu vida, pero Dios, Jesús conoce todo. Jesús conoce tu caminar. Jesús conoce cuando te acuestas. Jesus knows your daily routine. Jesus Christ knows when you're over there traveling. Jesus Christ knows your plans. Antes de que tú digas algo o lo pienses, Jesús ya sabe cuándo lo vas a decir. Él sabe todo de ti. Y Él sabe si tienes fe o no. Y para no alargarlo, vengo a hablarte de un paralítico que me llamó la atención. Paralyzed, como te decía, no sé si paralítico de nacimiento, no sé si paralítico, no sé si lo puñetaron, I don't know if he got stabbed, he got shot, no sé. Pero lo que sí sé es que él escuchó hablar de Jesús así como tú estás escuchando, Y muchas de las veces cuando tú escuchas hablar de Jesús, you don't want to hear it. Muchas de las veces cuando tú escuchas hablar de Jesús, tú no quieres escuchar eso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando uno no quiere escuchar de Jesús es porque uno está mal espiritualmente y piensa que al rechazar eso, piensa que esconderse detrás de una puerta, piensa que esconderse en lo más profundo del mar, piensa que por hacer eso, ahí va a poder evitar a Dios. Pero déjame decirte que Dios está en todo lugar. Cristo Jesús lo sabe todo.
aunque tú te escondas ahí en el bunker, aunque tú pongas tus cortinas ahí que no le entre el sol y le pongas tape y cardboard, you know, Dios lo sabe todo. Cristo Jesús lo sabe todo. Somos cartas abiertas a los ojos de Dios. Lo sabe todo, you know. Él sabe que soy pecador, you know. Sabe que fallo. Lo sabe. He knows it all, you know. Pero me llamó la atención porque este paralítico escuchó hablar de Dios. Y vamos a mirar qué es lo que hizo. Tú escuchas hablar de Dios, ¿qué es lo que haces? ¿Te hablan de Jesús? ¿Te emocionas? ¿Buscas de Dios? ¿O solo dices, aquel está loco? ¿O te ríes? I don't know how you react, pero déjame decirte que solo Dios sabe. Y como tú vayas a reaccionar no me va a afectar a mí. Aceptes esto o no lo aceptes, te rías o, you know, no me va a afectar porque yo no lo hago para el hombre. Yo estoy trabajando para Dios. Dice así, querido amigo, vamos a hablarte de este paralítico, you know. Vamos a hablar primero ¿qué es la fe? No, de este paralítico, el paralítico. Está en Marcos 2. Marcos 2, un hombre paralítico, he was paralyzed, no podía moverse, a lo mejor de pie a cabeza. Y yo conozco a un hermano, igual que a el hermano Willie. Saludos, mi hermano Willie, God bless you, brother. Este hermano Willie, you know, es un hermano que está en sillas de rueda. He is an older man, you know, y a mí me llama mucho la atención his perseverance in God, su perseverancia en Dios, porque él tiene un testimonio grande, como él fue apuñeteado en la espalda y después de que fue apuñeteado perdió movimiento de la cadera para abajo, you know. Pero aún así eso no lo detiene. El hermano sigue buscando de Dios. Y muchas de las veces la gente tiene sus dos pies y les cuesta buscar de Dios, you know. Estamos muy mal. Marcos 2 dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa, porque se escuchaba de hablar de Jesús y mucha gente lo seguía por pan. Otra vez las intenciones, Dios las conoce. ¿Por qué es que uno se acerca a Dios? Solo Jesús sabe. Only God knows why you get close to God. No sé si buscas a Dios solo por el pan. No sé si buscas a Dios solo por el trabajo o por el milagro. Y después ya que Dios te haga el milagro, te abandonas de Él. Pero ¿por qué haces eso? Muchas de las veces la gente solo se queda con el milagro y el pan. Y hasta ahí nomás quieren ellos. Pero ellos no quieren la relación. Pero déjame decirte que el milagro no te va a salvar. El pan no te va a salvar. Solo Cristo Jesús te va a salvar. Dice, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Llegó Cristo Jesús. Jesus Christ was there. People heard. La gente escuchó que Jesús estaba allí. And the Bible says that the place was filled with people. La Biblia dice que pronto se llenó. Dice, pronto estaban tan llenas de visitas que no había lugar, ni siquiera frente a la puerta. There was no space, no room. Ya no podía la gente entrar. You know? Mientras Él les predicaba la palabra de Dios. Meanwhile, as Jesus Christ preached the word of God, porque déjame decirte que es por medio de la predicación
que a Dios le place. Cristo Jesús vino a predicar. Jesus Christ came to preach, and that's the reason why we're doing it. Porque Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Yo ya no vengo copiando a nadie más. Yo ya no vengo haciendo música, tratando de... No, yo quiero hacer las cosas como Cristo Jesús las hacía. Muchas de las veces ahora los cristianos hay un ministerio de la música. Anhelamos un ministerio de la música. Y todos quieren ser músicos aunque no sepan cantar. Aunque no... Todos quieren hacer un disco, hacer videos, todos. Y muchas de las veces yo involucrado en ese mundo del rap cristiano, cuando se habla de Dios bíblico y todo eso, muy bien. Pero muchas de las veces en la música venimos copiando ritmos del mundo, venimos imitando a la gente del mundo. Usando la Biblia como una pistola. Pa, 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 pa. That's not biblical. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, no una AK-47. Y por eso es que ahora hacemos lo que hacemos, porque queremos copiar a Cristo Jesús. No more Bizzo. No more kingdom music. No more Lecrae. No more whoever your favorite Christian artist is. If they ain't talking about Christ, man, they ain't talking about nothing. Porque se trata de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice, mientras Él les predicaba la palabra de Dios. Si tú quieres servirle a Dios, predica la palabra de Dios. Él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. The Bible says that 4 men arrived carrying another person that was paralyzed, in a bed. Yo puedo mirar esa escena. Imagínate tú que la Biblia dice que esté todo lleno. No hay lugar para caminar, todo apretado. Y dice la Biblia que llegar y Cristo Jesús predicando, most likely everyone was silent. De seguro cuando Cristo Jesús predicaba, todos callados y atentos. Nomás se escuchaba el ruido de las moscas. Porque estaban tan atentos de la enseñanza de Jesús. Y tú ponte a pensar que dice, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. 4 men, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. He was paralyzed, Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, but they couldn't take him to Jesus Christ because of the multitude. Había mucha gente, no podían pasar por encima de ellos, al menos que pasaran pisándole la cabeza a fulano de tal, con su permiso, pero no hicieron eso. Llegaron 4 hombres cargando un paralítico, no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud. It was so packed, they couldn't get to the front. 4 men, another man laying on a bed, he was paralyzed, couldn't move, and entonces como no pudieron, that could have stopped them right there. Como no pudieron pasar, querido amigo, déjame decirte que eso pudo ser una excusa para que ellos no se acercaran a Jesús. Como muchas de las veces ahorita, ¿cuál es tu excusa? What's your excuse? Muchas de las veces te hablan de Jesús, pero pones tu excusa de que no hay tiempo. ¿Cómo de que no hay tiempo si la Biblia habla de que hay tiempo para todo? You just gotta manage your time, bro. What's your excuse, man? ¿Cuál es tu pecado que no quieres abandonar?
Porque muchas de las veces la palabra dice que el hombre no se acerca a la luz para que sus pecados no sean expuestos, porque les va a dar vergüenza. Se van a enterar de que soy gay. Y ahí está la persona escondida, en el closet, según. What's your excuse to come into the light? ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué sigues poniendo excusas? Yo no creo en Dios, soy ateo. Y that's not enough, man. That's not enough. There's enough evidence of God's existence. Mucha gente, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Eso no es suficiente. Porque hay mucha evidencia de la existencia de Dios. El sol, la luna, las estrellas, todo marcha perfecto. Perfecto. Hay mucha evidencia. ¿Cuál es tu excusa? Porque ellos también podían poner una excusa. Estaba una multitud. There was a multitude. Y había mucha gente. Y eran 4 hombres en una camilla y hasta pesado el Señor. Ellos pudieron pararse allí y frenarse. Pero vamos a leer si creen en Dios o no. Porque muchas de las veces la gente dice creer en Dios. Pero déjame decirte que venimos a hablarte de Jesús, el que conoce el corazón y las intenciones de la gente. Yo quiero hablarte de esto. Vamos a ver qué van a hacer. ¿Se van a detener ahí o tratamos? Y mucha gente es así. Mucha gente quiere pero no pide. Mucha gente pide pero no busca. Quiere que Dios todo le dé allí la mano. No, usted tiene que poner de su parte también. Tocar y se les abrirá. Mucha gente ni tocan porque tienen vergüenza. No, estoy necesitado pero me da pena. ¿Qué van a decir? Well, y muchas de las veces piden pero no buscan. No buscan. La gente no busca. La gente quiere que todo le pongan ahí en los pies. Pero no. Vamos a mirar cómo reaccionaron ellos. Estaba todo lleno. It was a multitude, Y los detuvo eso. Llegaron, dice, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Pero déjame decirte que eso no los detuvo a ellos. Yo no sé qué es lo que te detiene a ti a darle una oportunidad a Dios. The Bible says that there was a multitude of people, Jesus preaching a word. Most likely everyone was silent. And there was 4 men carrying another person that was disabled in a bed. And they were trying to take this disabled person to Jesus, but because of the multitude, they couldn't take him. But that didn't stop them. Pero eso no los detuvo. Porque dice la Biblia que ellos abrieron un agujero en el techo. De una forma u otra se subieron al techo. I don't know how they did it, but they went to the roof. And they opened a hole, un agujero. No sé de quién era la casa. Most likely that wasn't even their home. They're over there making holes in houses that don't even belong to them. How you gonna feel if a stranger goes up to your roof and starts making a hole in your home? They were risking everything. Yo quiero que tú veas esto, querido amigo. Que si verdaderamente crees en Dios, se tiene que notar, se tiene que mirar, tiene que haber una acción. Aunque sea difícil la cosa, eso no te tiene que detener a ti. Y muchas de las veces la gente cree en Dios, pero cuando viene un problema, se esconde. Cuando viene un problema, se acobarda. Y no, es que el problema de la pandemia, está difícil. Es por fe. Es por fe y no por vista. Yo tengo que tener fe de que estoy cubrido con la sangre de Jesús. Yo no puedo mirar la sangre de Cristo Jesús. Yo no puedo mirar el sello. Pero yo tengo que confiar que es por fe.
Es una fe que me dio Dios y tengo que vivir por fe. You know? Pero lamentablemente estos problemas de hoy en día están enfriando mucha gente y tiene a muchos seguidores de Dios asustados. Me voy a morir. ¿Qué me va a pasar? You know? Yo quiero que tú veas aquí, querido amigo, que esto pudo detenerlo a ellos. But that didn't stop them. No los detuvo. Se subieron a un techo y abrieron un hoyo. Abrieron un hoyo en el techo, encima de donde estaba Jesús. They even calculated where Jesus Christ was at. Como que si le hubieran puesto una X, ahí está Jesús, mira, ahí vamos a hacer el hoyo. Wow. Luego bajaron al hombre en la camilla. Ya cuando hicieron el hoyo, they bringing him down, lo bajaron. Como que si fuera de película, así bajando. Cristo Jesús predicando y todos sentados ahí. Y de repente aquí viene un paralítico como una spider. You know how you seen us, como una araña que viene bajando así. Ahí venía el paralítico. Yo quiero que tú veas que, you know, aunque estés paralítico o no, ¿cómo reaccionas tú cuando escuchas hablar de Jesús? You know? Porque este paralítico estoy seguro que le dijo a los demás, ayúdenme. Tú estás pasando por algo, te quieren hablar de Dios, pero ¿por qué sigues corriendo? ¿Por qué sigues teniendo miedo? Y luego cuando te preguntan si crees en Dios, dices que sí crees en Dios. Pero déjame decirte que la Biblia dice que Cristo Jesús lo sabe todo. Que Él conoce cuando te acuestas, Él conoce cuando te levantas, Él conoce cuando viajas, tus pensamientos. Él conoce lo que vas a decir aún antes de que lo digas. You know? Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a abrieron un agujero encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla y they were putting him down. Justo delante de Jesús, right in front of Jesus. Bam, ¿cómo es que? Para mí que eran carpinteros también. Porque dice que justo delante de Jesús. You know? Al ver la fe de ellos. Yo quiero que tú veas este primer punto. La fe de ellos. Al ver la fe de ellos. You know? Jesus Christ saw the faith in them. Cristo Jesús, el que conoce todo. Yo vengo a hablarte de ese Jesús, el que conoce el corazón, las intenciones. Él conoce si verdaderamente tienes fe en Dios o no. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que te detiene? Él conoce. Aunque tú pongas tu sonrisa ahí y todo esté bien y quieras fingir. Tú sabes que dentro de ti te hace falta algo. Tú sabes dentro de ti que necesitas a Jesús, que te has desviado, que comenzaste en el Espíritu, pero después terminaste en la carne. Él sabe que comenzaste bien con Dios, pero como no hubo llenura del Espíritu Santo, como no buscaste, dejaste que se apagara esa lámpara, dejaste que los afanes de este mundo secaran la semilla de Dios. You know that you're missing something. You know, even though you put a smile, and when people ask you, is everything good, bro? Yeah, man, we all good out here, man. You know you lying, man. Why you keep lying to yourself, man? You know that you in need. You started in the spirit, and you ended in the flesh. You started good with God, yes. You know, but just how you started, you gotta end it like that. Así como comenzaste la carrera, tenemos que acabarla así. Pero dices que crees en Dios, ¿no? Yo vengo a hablarte de Cristo Jesús, el Dios de la Biblia.
que conoce. Y Cristo Jesús, al mirar las intenciones de la gente, que lo llevaron al mirar su fe, porque eso pudo detenerlos a ellos. Yo no sé qué es lo que te detiene a ti. It's because I gotta work, man. Mucha gente dice, no, es que yo tengo que trabajar. You know? ¿Crees en tu Dios o no crees en tu Dios? You know? Porque dice la Biblia que Él te sustentará. No estoy diciendo que dejes de trabajar, no. Pero estoy diciendo, ¿para qué te matas? Dice la Biblia, ¿para qué has de destruirte tú mismo? ¿Para qué te matas trabajando? ¿Para qué quieres dejarle cosas buenas a tus hijos, material? Un carro del año, una casa. For what? You just making them lazy? You know, you just getting them used to that. Sería mejor que le dejaras fe a tus hijos. Yo por eso yo vivo por fe, aunque mi fe choque con la religión de mucha gente religiosa que juzga mi fe. ¿Por qué? Porque tengo una fe agresiva que muchos no comprenden y muchos quieren que yo viva conforme su fe, pero yo no puedo vivir conforme la fe de ellos. Yo tengo que vivir conforme la fe de Jesús. Porque cuando yo estaba sin Cristo Jesús y sin esperanza en el mundo, I had a lot of faith to do a lot of bad things. Yo tenía mucha fe para hacer cosas malas. Y ahora en Cristo Jesús, yo tengo que tener más fe para hacer cosas grandes. Y estar dispuesto a ir a predicar a lugares donde gente no va. ¿No? Porque la gente va a predicar a lugares que otros predicadores ya tocaron terreno, ¿no? Pero déjame decirte que no, yo ahora en día yo quiero ir a hablar de Dios a lugares donde la gente no va. You know, I want to go to the dark areas, man. You know, todos quieren ir al mismo lugar, allá van ellos y se turnan. I ain't got time for that, man. I want to go to new places. I want to talk about Christ where people haven't heard about Christ. You know, hablar de Dios. Y déjame decirte que al ver la fe de ellos, Cristo Jesús miró la fe de ellos. Imagínate bajándolo en el techo. Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Yo quiero que tú veas que Cristo Jesús lo que ve primero es la fe. If you really believe in God, or you just talking the talk. Y yo quiero que tú veas que lo que Cristo Jesús decide, lo que Cristo Jesús conoce que es más importante para nosotros es el perdón de pecados. You know? Porque déjame decirte que la intención de que acercaran a este hombre a Jesús no era para que se les perdonaran sus pecados. Yo estoy seguro que la intención de que traían a este paralítico era para que lo sanara. Así como muchos de ustedes que me escuchan, just like you. You know, you cry out to God whenever you're going through something. You cry out to God when you're in need. Solo buscas a Dios cuando estás en el hospital. Solo buscas a Dios cuando estés en la cárcel, cuando tienes miedo y sientes que va, Dios, yo quiero hablarte de eso. Y muchos de nosotros, dice la Biblia, le pedimos a Dios, pero no conforme a lo que Dios quiere para mí, sino para mis consuficiencias. Le pedimos a Dios cosas para mi carne, you know? No para hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros no pedimos, Señor, quítame este orgullo. Muchos de nosotros no pedimos, Señor, quítame este carácter. Quítame esta murmuración porque soy chismoso. You know? Porque muchas de las veces la mujer, ella es la chismosa, la mujer. No, pero así hay hombres también. Hombres chismosos que pura murmuración.
Y muchas de las veces el hombre no le pide a Dios por eso. Pero así es. Pedimos para nuestras concupiscencias, for our lust, for our passion, for our desires. Señor, en vez de decirle a Dios, quítame este orgullo que tengo, le dicen, Señor, dame más trabajo, dame más horas, dame dinero. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más dinero? Yo quiero que tú veas es que Jesús ve la fe y ellos se acercaron para que lo sanara, pero lo importante que Jesús, ¿para qué le voy a dar sus pies? ¿Para qué lo voy a hacer caminar? Si después que lo haga caminar, con el tiempo se va a olvidar de mí. Y así pasa mucha gente. Le hacen los milagros y después se olvidan de Dios. Lo que Cristo Jesús decidió hacer fue perdonar el pecado. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al padre, hijo mío, tus pecados son perdonados. Cristo Jesús no le dijo, go ahead and walk. That's not the first thing that came to Jesus. The first thing was forgive him for his sins. Y no sé si el paralítico dijo, yo venía a que me sanara, man, y me está perdonando. Pero déjame decirte que necesitamos ser perdonados. Jesus Christ already died for our sins. Jesus Christ already shed his blood. El justo por los injustos padeció nuestras dolencias, nuestros dolores, para que el día de mañana vayamos con Dios y creemos en Él. Yo quiero hablarte de eso. En Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra de la realidad de lo que esperamos. ¿Qué es fe? ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Dices creer en Dios? ¿Qué es qué haces tú para Dios? ¿Qué es fe? Vamos a mirar lo que es fe. ¿Qué significa vivir por fe y no por vista? ¿Crees en Dios? Sí. Todos creen en Dios. Tired of hearing that, because it's not easy walking with God. It's not. Walking with God is the best thing anybody can do. Pero cuando tú puedes examinar y cuando tú puedes probar el Espíritu, tú puedes mirar que no viven por fe. Ellos viven por apariencia, ellos viven por sus fuerzas. Eso no es fe. La gente quiere mirar milagros para creer en Dios. Eso no es fe. Fe, vamos a mirar lo que es fe. En Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Dice que es una realidad. No se puede mirar, pero hay una realidad en la fe y tenemos que esperarla. We need to wait for it. Dice que la fe es la evidencia. Faith is evidence de las cosas que no podemos ver. Faith is evidence of things that we cannot see. Dice la Biblia que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Yo no puedo ver la sangre de Jesús en mí, pero es por fe que yo creo en Jesús. Es por fe. Yo no puedo ver a Dios, pero es por fe, porque hay mucha evidencia de su existencia. There's a lot of evidence of the existence of God. Están pasando muchas cosas en el mundo. Estamos viviendo tiempos difíciles que la Biblia hablaba, que en los últimos tiempos muchos se iban a apartar de su fe. And we are seeing that. Es por fe. Eso es lo que significa fe. Significa que es la evidencia de las cosas que no podemos ver.
Mucha gente dice que cree en Dios, pero no se ve. En Hebreos 12:2 dice, fijamos la mirada en Jesús. We have our eyes on Jesus. ¿En quién tienes tu mirada tú? You know? Mucha de la gente tiene su mirada en seguidores, en cantantes. Y muchas de las veces la gente tiene su mirada en pastores, en predicadores, pero usted no tiene que poner la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Ya después cuando el hombre falla, la gente se desanima. Usted ponga su mirada en Jesús. Fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesus Christ is the initiator, you know, the perfectionator of our faith. Porque Cristo Jesús es el que inicia, es el que comienza esa fe, you know, en ti. Porque yo no creía en Dios. A mí me hablaban de Dios, cada quien en su religión. Yo pasaba por los barrios donde vivía. Allá en South Central hay muchos lugares, en las tiendas tienen sus imágenes pintadas de que es San Judas Tadeo, la Virgen María, que muchas cosas. Y tienen sus imágenes, sus altares, y yo pasaba, porque así me enseñaron. Pero ya cuando yo voy leyendo la Biblia, no es así. You know? Tú tienes que despertar, esa es mi intención, de que tú veas, aunque te duela, aunque rechines los dientes. ¿Y por qué habla él así? No. You gotta wake up, man. Gotta wake up. Porque Cristo Jesús es el iniciador, the initiator y perfeccionador, perfectionator de nuestra fe. Él es el que te da fe. Yo me acerqué a Jesús, por medio de su Espíritu Santo me dio fe. Quien por el gozo que él esperaba soportó la cruz. He was able to support the cross, dying on the cross, menospreciando la vergüenza que ella significaba, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La fe en Cristo Jesús. Venimos a hablarte de Jesús, el que lo conoce todo, que lo sabe todo. Your daily routine, tu rutina, tus millas ahí, cuántas corres, 20 millas y ay, flaquito y you know, está bien, pero tu vida espiritual, ¿cómo está? Dices creer en Dios, pero ¿por qué te estancas ante los problemas? Estamos mirando aquí un paralítico que no pudo llegar a Jesús, pero eso no lo detuvo. Va arriba de un techo, hace un hoyo y baja como Spider-Man y enfrente de Jesús ahí. You know? Y podemos mirar que lo más importante que Jesús desea en tu vida no es darte un carro nuevo, como la propaganda lo pone. Lo más importante que Dios quiere hacer en no es darte fama, no es darte un buen trabajo, porque eso es lo que hace la noticia, eso es lo que hace el mundo. Los raperos, la música secular, el reggaetón, el hip hop. Allá hay cantantes como Bad Bunny, Wisin y Yandel, you know, Romeo Santos, y pura bachata y del amor y cosas perversas. Shakira, Pitbull, Dr. Dre, YG, Drake, todas estas gentes que le hacen creer al joven que si ellos no tienen lo que ellos, no son nada en la vida. Pero déjame decirte que te están mintiendo. They are lying to you. They are misguiding you, you know, because they work for Satan. Y el día de mañana, si tú te mueres en esa codicia, no vas a ir con Dios, you know. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Cristo Jesús te puede salvar.
You know? Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír. Mucha gente dice, yo quisiera tener fe así como el brother. Porque estaba hablando con alguien, es que tú tienes fe, brother. You know? Pero no es que por mis fuerzas, no. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, Romans 10:17, así que la fe viene por oír. Yo no sé qué es lo que tú escuchas. ¿Qué clase de música escuchas? ¿Qué chismes estás escuchando? Dice, la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. Y esta era la buena noticia de Cristo Jesús, que murió por nuestras fallas y nuestros errores, que resucitó al tercer día, y que si tú crees en Él vas a ser salvo. Y la Biblia dice que Cristo Jesús va a venir otra vez, and that's what we're waiting for, the coming of the Lord Jesus Christ. You know? Nos dejó Cristo Jesús con señales, con tiempos finales, pero no puso fecha. Oirán rumores de guerra sobre guerra, nación contra nación, terremoto, y este es el principio de dolores. That's just the beginning. Y yo puedo mirar ahorita el mundo cómo está. Los blancos contra los negros. Y ahorita se vienen las elecciones en Estados Unidos. November the 3rd, if I'm not mistaken. You know, President Trump, President Biden. ¿Y qué pasará si President Trump será escogido otra vez? Si aún la gente no lo quiere hacer. ¿Cómo se armará la cosa? You know? Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde la gente se está armando a ella misma y tomando venganza con sus propias manos. La fe viene por oír, es decir, por la buena noticia de Cristo. Mucha gente dice, yo quisiera tener fe, pero la gente no quiere escuchar palabra de Dios. You want to have faith, but you don't even like to hear about God. En vez de escuchar la predicación en vivo on a Sunday, instead of hearing a preacher, man, you rather hear something else, but you want to have faith. Así no va a crecer tu fe. La Biblia dice que el iniciador, the initiator and the perfectionator is Jesus Christ. He gives you faith, you know. Pero para mantener mi fe, yo tengo que escuchar palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Ahora en día la gente ya no escucha palabra de Dios, especialmente en estos tiempos que muchas iglesias siguen cerradas. Si apenas ibas a la iglesia cuando estaba abierta, imagínate ahorita. People don't want to hear about God right now. You know? Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. A lot of people say they believe in God. Mucha gente, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. One thing is say you believe in God, and one thing is you doing something for God. No es que estas obras te vayan a salvar, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si tienes fe vas a actuar para Dios. En Cristo Jesús, el que lo sabe todo, el iniciador de mi fe. Yo no tenía fe, pero vengo a Jesús, Él me da fe. The initiator. Cristo Jesús, el que sabe cuando me acuesto, me levanto. Él sabe mis planes, sabe cuando viajo. Él sabe. You know? Pero ahora en día la gente ya no tiene fe, a pesar de que diga creer en Dios. Se han desviado de la fe. La gente ya no tiene fe en Dios. Primera de Timoteo 6:10, 1 Timothy 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. The Bible says that the love of money is the root of all kinds of evils. Dice que el amor al dinero es la raíz de
toda clase de males. Vienen muchos males a tu vida cuando tú pones dinero primero en tu vida. Y eso es lo que está pasando ahorita, en estos tiempos. Mucha gente está abandonando Dios y más dinero, you know. Dice, el amor es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo. Vamos a mirar qué es lo que pasa cuando uno dice, yo quiero más, quiero más. Eso es lo que va a pasar. Por codiciarlo, for wanting it, for desiring it. Algunos se han desviado de la fe. Some of you guys have wandered away from the faith. Comenzaron bien en el espíritu, comenzaron con Dios, you know. Pero como amaron más las riquezas, como amaron más los placeres, amaron más las cadenitas de oro, amaron más el dinero en el banco, amaron más el Botox poniéndose cirugías plásticas, amaron más eso que a Dios. ¿Y qué pasó? Poco a poquito su fe en Dios se fue apagando. Porque uno puede llegar hasta pensar that you know that we are all gods. Like Psalms, como el libro de Salmos, todos somos dioses. But that's a lie. You know, porque tú no moriste por mí en la cruz. Tú no diste tu sangre por mí. Fue Cristo Jesús. Solo la sangre de Jesús me lava de todo pecado. No importa cuánto dinero tengas en tu banco. No importa cuánto te paguen. No importa si vas a recibir una pensión when you retire from work. It doesn't matter about none of that, man. Dice, por codiciarlo, wanting it, desiring it, you know. Algunos se han desviado de la fe. They have wandered away from the faith. Algunos que decían creer en Dios, yo creo en Dios. You know, pero la Biblia me dice probar espíritu, mirar frutos. Yo puedo mirar que no creen en Dios. You know, creen en su religión, sí. Y se han causado muchísimos dolores por haberse desviado de la fe, por haber más amado el dinero. Dice la Biblia que se están causando ellos mismos dolores. You are harming yourself for putting money first before God. You are harming your household as the head of your house. You are harming everyone por amar a Dios más, por amar más los billetes de 100 y de 50. Como que si esos billetes te van a dar vida eterna. You know? Usted tiene que levantarse, usted tiene que meditar con mucho respeto. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos finales. You know? Y yo honestamente lo que yo quiero más en mi vida es entrar al reino de Dios por la fe en Cristo Jesús. No es que yo me lo merezca, yo no me merezco nada. You know? I don't deserve nothing. No me merezco nada. No me merezco ni familia, ni esposa, ni hijo, ni trabajo. Nada. Pero por la misericordia de Dios me da familia, me da trabajo. You know? Eso es el Dios que venimos a hablarte. Cristo Jesús, el Dios de la Biblia. Se han desviado de la fe. Comenzaron por el Espíritu y terminaron en la carne. En Gálatas 3:3 dice, ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? You started in the Spirit, but now you're going to finish in the flesh? How foolish is that, brother? You know, antes tocabas el piano, antes cantabas para Dios, leías tu Biblia, buscabas de Dios, escuchabas, y ahora ya no. Pero dices creer en Dios. You know, a mí me gusta hacer preguntas. Yo le digo a la gente, ¿crees en Dios? Yeah. You know, no es que lo que hagan los va a salvar, no. Solo la fe en Cristo Jesús salva.
lo que tú y yo hagamos, dice la palabra de Dios que son trapos de inmundicia. You know? No se trata, pero se puede notar una acción. Así como el paralítico, él no dijo que tenía fe, pero yo puedo ver que tenía fe en Dios. ¿Por qué? Porque la multitud no lo detuvo. Se fue al techo, hace un hoyo y baja como araña enfrente de Jesús. Eso es fe, man. Se quedó Jesús y dice, al ver la fe de ellos, no solo la del paralítico, pero todos, you know, eso es fe. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? A lot of you guys started in the Spirit, buscando de Dios, pero ahora ya no quieren, you know, no quieren. Y como ustedes no quieren, muchas de las veces aquel que no quiere interrumpir que otro se acerque a Dios. No es justo eso. No quieren entrar como los fariseos, pero ahí están cubriendo la entrada para que otros no entren. Comenzaron bien, pero se desviaron, conociendo de Cristo Jesús otra vez. En 1 de Timoteo 4:1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice, the Holy Spirit tells us claramente, very clearly, que en los últimos tiempos, in the end of times, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera. A lot of people are going to wander away from the real faith. De la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos. They're going to follow spirits, deceiving spirits, y enseñanzas que provienen de demonios. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos se van a desviar de la fe verdadera y van a creer en enseñanzas de espíritus, de demonios. Eso es lo que está pasando ahorita. Mucha gente comenzó bien y se acabó viendo en espíritus de demonios, you know? Pero déjame decirte, querido amigo, que hay tiempo. Y ese era un punto que quería hablar, de la fe y de lo que dijo Jesús, perdón de pecados. Y para acabar con el punto de la fe, quisiera leerte Lucas 18:8. Sí. Dice, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Porque la Biblia dice que Cristo Jesús viene otra vez. The Bible says that Jesus Christ is coming again. Pero la Biblia dice que cuando Cristo Jesús venga, dice, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? How many people are going to have faith in God? That's what Jesus Christ is coming for. He wants to see who has faith in Him. Cristo Jesús dice, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? You know? No se trata de cuánto tengas en el banco. No se trata de tu fama, cómo te vistes. Lo que se trata es si crees en Dios o no. You know? Y en Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. You need to have faith, man. Faith without works is dead. You say you have faith in God, but I don't see nothing. You know, we got to tell it how it is. We got to share with you the gospel of the Lord Jesus Christ. Cristo Jesús, el iniciador de mi fe. You know, el iniciador de mi fe. El que comenzó mi fe, el perfeccionador de mi fe, el que sabe todo cuando me acuesto, cuando me levanto. Él sabe mi rutina. Jesus Christ, you know. La fe viene por el oír la buena noticia de Cristo, la palabra de Dios. Pero ahora en día la gente ya no quiere escuchar palabra. Ahora en día la gente no quiere escuchar predicación. They don't want to hear about God, man.
hay gente, ¿y por qué sigue hablando él así? ¿Por qué sigue hablando de eso? You know? ¿Por qué? Why? Because I got to, man. Si no te gusta cómo hablo, no lo escuches. You know what I'm saying? Pero vamos a hablar así. Le guste a quien le guste. No le gusta a quien no le guste. Vamos a seguir hablando de Dios. Cristo Jesús. Y quiero apuntarte en el segundo punto es: hijo mío, tus pecados son perdonados. Cuando viene el paralítico a Jesús, Cristo Jesús no le dijo, levántate. No, le dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. You know, your sins. Tus pecados te son perdonados. Y muchas de las veces uno se acerca a Dios por el milagro you know, pero lo más importante que Jesús quiere es que tú recibas ese perdón, porque Él ya murió por tus pecados. Dice la Biblia, si tu pecado fuere tan rojo como el carmesí, va a venir a ser como blanca nieve. You know? Pero como dice en Proverbios, el que encubre su pecado no prospera. Why you keep hiding your sin? ¿Por qué sigues escondiendo tu pecado? Dice la Biblia que muchos no se acercan a la luz para que no sean sus pecados expuestos y caigan en vergüenza. Why you keep living like that, man? Why? Why you exposing your salvation? Para concluir, en Romanos 2:5 dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Este versículo dice, eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Y hay mucha gente así, mucha gente terca. Hay mucha gente que se niega a arrepentirse. Arrepentirse es convertirse, de darle una oportunidad a Dios 100%. Hay mucha gente que comenzó en el Espíritu, comenzó bien con Dios, pero terminó en la carne, you know? Pero es tiempo de que tú regreses a la senda antigua. It is time for you to go back, you know, when you first started, haciendo las primeras obras, you know, del Espíritu, con tu primer amor, que es Jesús. It's time for you to go back, man. Ahorita no es tiempo de que tú, se murió, ya no quiero nada con Dios. Ahorita no es tiempo para eso. Es tiempo de agarrarte de tu Dios. Es tiempo de que si estás llorando, clamar por fuerzas, you know. Es tiempo, dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte. Y hay mucha gente terca que le hablan de Dios y no. Y te niegas a arrepentirte. Y hay mucha gente que no quiere convertirse. Ellos solo quieren la religión. You know? Ellos solo quieren la ceniza del viernes o no sé cómo sea eso. Ellos solo quieren el título de cristiano. Pero no quiero hacer nada para Dios porque me da vergüenza. You know? Pero eso no se trata de ser cristiano. You gotta talk about God, man. You gotta work for the kingdom. You gotta pick up your cross and follow Christ. You know? Eso se trata de seguir a Jesús. Dice, eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Mucha gente no quiere abandonar su pecado. En vez de exponerlo, lo encubren. Nadie me va a ver. Nadie me va a mirar cuando yo estoy mirando pornografía en la noche. Nadie me está mirando cuando yo estoy allí en el perfil, en el Facebook, en el profile. Ahí estoy chequeando las fotos de Jula en su perfil. Y ahí hay gente chismosa así, mirando el perfil de la gente, mirando sus vidas, qué es lo que hacen, qué es lo que comen. En vez de buscar en la Biblia para que su fe crezca, están mirando la vida de los demás, pero quieren tener fe. Dice, y abandonar tu pecado. No quieren abandonar su pecado. No quieren abandonar, you know.
Pero tienes que abandonar tu pecado. Tienes que abandonar esa clase de vida. Tienes que abandonar el cigarrillo, la marihuana, la pornografía. Tienes que abandonar todo, las malas intenciones, hasta el rencor. Tienes que ser humilde para reconocer cuando estás mal. Tienes que dejar de ser machista, porque hay gente machista y que yo soy macho. Bro. Dice, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. La Biblia dice que uno al no hacer eso, uno al no abandonar su pecado, uno al no convertirse a Cristo Jesús 100%, que anda jugando, que comenzó en el espíritu, ahora en la carne, ama más. Dice que uno, lo que va a hacer uno solo es, dice que va acumulando un castigo terrible para ti mismo. Es solo lo que va a hacer uno. Se está acumulando castigos. Pero Dios no quiere castigarte. Dios quiere salvarte. Porque la Biblia dice que Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento, que todos se conviertan y le crean. Y que nadie muera, nadie perezca. Pero la gente no quiere convertirse. La gente sigue terca en su religión. No me digas lo que yo tengo que hacer. La gente sigue necia, y la gente no quiere abandonar su pecado. La gente quiere continuar mirando a las demás muchachas con sexo, a los hombres con placer, porque así es, Una cosa es, pasó la muchacha y otra cosa es mirarla y tener sexo con ella en mi mente, pero la gente no quiere dejar eso. La gente quiere más rines en sus carros, casas, dinero. Eso no te va a salvar, man. Eso es lo que yo quiero interpretar. Yo puedo tener todo eso. Yo puedo tener todo eso. Estoy yo en un trabajo donde me pueden pagar hasta $30 la hora con el tiempo. Y yo puedo tener $40,000 después de retirarme en pensión, dinero ahorrado en el 401k, Yo puedo vivir bien, puedo tener casa ahorita, pero yo decido vivir por fe, Yo decido no hacer eso, yo decido no abandonar a mi casa, no abandonar a mi familia, a mi hija y a mi esposa, Y aún así, aunque yo decido eso, se me hace difícil. Y ahora imagínate aquella persona que no tiene a Dios en su vida. Dice, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Yo quiero hablarte en esta tarde. He terminado de predicar, Yo quiero hablarte de Jesús. I want to talk to you about Christ. Cristo Jesús, el que lo sabe todo. He knows it all. Él sabe cuando te levantas, cuando te despiertas. He knows when you're traveling, cuando viajas. Él conoce tus planes. Él conoce lo que vas a decir aún antes de decirlo. Él conoce cuántos pelos hay en tu cabeza. Aunque tú pongas una cara feliz y cuando yo te pregunte o alguien más te diga, how are you doing? ¿Cómo está? ¿Todo bien? No estás bien, man. Te sientes triste, Te hace falta algo en tu vida. Aunque tengas casa, aunque tengas todo allí. Pero lo que te hace falta es presencia de Dios. Necesitas al Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. El Espíritu Santo no se gana con dinero. El Espíritu Santo no se gana con posesiones. El Espíritu Santo te lo da Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Él y le pides perdón por tus pecados, te arrepientes y lo aceptas como tu Salvador. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo así? En esa vida vacía,
en esa vida de imaginación, de demostrar de que lo tienes todo y que estás bien, sabiendo de que dentro de ti hay un temor de qué pasará de ti si llegas a morir y sin Dios, sabiendo que dentro de ti hay un pecado que no quieres sacarlo, que te da vergüenza, ¿qué van a decir? Todavía hay tiempo, querido amigo, querida amiga. Si te alejaste de Dios, es tiempo de que vuelvas para atrás. Es tiempo de que regreses haciendo las obras del Espíritu, que regreses a tu primer amor, así como cuando recibiste a Jesús con alegría, pero ya pasó el tiempo y te apartaste de la fe, porque la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchos lo codiciaron y se apartaron de la fe. La fe viene por el oír la buena noticia de Cristo. Podemos mirar que la fe sin obras está muerta. Tú dices que tienes fe, pero no haces nada para Dios. Yo quiero que tú veas y seas sincero contigo mismo, que necesitas creer en Dios, que necesitas aceptar ese perdón de pecados que Cristo Jesús te está ofreciendo. Porque dice la Biblia que aquel sigue terco, sigue necio y no quiere arrepentirse, y solo lo que vas a hacer tú es acumular un juicio en ti. Pero Dios no quiere castigarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte vida eterna. Para el día de mañana, si tú mueres, tú vas con Jesús. Tú vas a estar en las calles de oro. Oh, querido amigo, tú vas a tener un nuevo nombre. Ya no te vas a llamar como te llamas. Dios te va a dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre, querido amigo. Ya no va a haber más sufrimiento porque Dios va a secar las lágrimas. Vas a tener descanso. Pero lo que tú necesitas hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, haz esta oración conmigo. Make this prayer with me. Dile, Señor Jesús, entra en mi vida. Yo te necesito. Perdóname por mis errores y mis fallas. Ayúdame, Jesús. Dame fuerzas. Yo creo que tú eres Señor. Dame la fe que necesito para creer en ti. Oh Jesús, ayúdame a ser fiel. Gracias, Cristo Jesús, por entrar en mi vida y perdóname por mis males, Señor. Ayúdame a no fallarte y ayúdame a terminar en el Espíritu y no en la carne. Gracias, Jesús. Amén. Una oración fácil, una oración del corazón. Porque Cristo Jesús investiga las intenciones del corazón. Y si tú has hecho esa oración con fe, creyendo en la palabra de Dios, déjame decirte que hay fiesta en el cielo. Porque Dios se emociona, Dios se contenta cuando una persona vuelve otra vez a la antigua senda. Y ahora lo que yo recomiendo es get a Bible. Si no tienes Biblia, mándame un mensaje. Si no tienes Biblia, no te gusta física en el teléfono, download the Bible app. A mí me gusta recomendar the New Living Translation, la nueva traducción viviente, NLT, porque es más directo. No es que le estés en promoción, no. Más directo, comprar una Biblia y empieza a trabajar para tu Dios. Porque la Biblia dice que todo tesoro que tú hagas en el cielo, hacer tesoros
en el cielo y no hagas tesoros aquí en la tierra. ¿De qué te sirve tener casa, carro y todo eso se va a quedar aquí? Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy. Pero si tú empiezas a trabajar para Dios, la Biblia dice que hay tesoros en el cielo. Y yo prefiero trabajar de esa manera. Te damos gracias por tu tiempo. Es una bendición poder hablarte de Dios. And hoping and praying that you were able to hear at least some of this. Pero que Dios te bendiga. Vamos a seguir perseverando si Dios quiere. Porque no ha sido fácil. Cuando tienes que trabajar it's hard, man. Pero tienes que perseverar. Porque solo el que persevere al final será salvo. Que Dios te bendiga en esta tarde y te guarde en el nombre de Jesús. Amén.